Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. ¿Qué tal? El gusto de saludarlos, el placer de recibirlos nuevamente aquí en Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y también para el mundo en este cuarto programa. El agradecimiento enorme a todos quienes se siguen sumando a la teleaudiencia de Somos Uruguay TV. Hoy con un programa muy especial donde vamos a tener la temática del turismo sobre la mesa, como así también vamos a estar hablando de economía, fundamentalmente con lo que dijo en los últimos días, en las últimas semanas, el presidente del Banco Central. Nos comunicamos con ustedes y ustedes con nosotros a través de la página web de Somos Uruguay, www.somosuruguay.com.uy. También a través de Facebook, de Twitter, buscándonos por Somos Uruguay. Pero esto no queda solamente en este programa de televisión, sino también que los eventos de Somos Uruguay continúan adelante en el mes de noviembre. Y vamos a tener ni más ni menos que el primer evento el 5 de noviembre en el Hotel Sheraton a las 8 de la mañana en los desayunos útiles. Allí vamos a estar hablando con Susana Muniz, la ministra de Salud Pública, y también vamos a estar conversando con Eduardo Bonomi, el ministro del Interior, Salud y Seguridad, dos prioridades de la agenda social. La invitación entonces para el martes 5 de noviembre a las 8 de la mañana en el Sheraton Montevideo Hotel, allí los desayunos útiles de Somos Uruguay. Pero también vamos a tener las cenas, que también ya se han hecho una costumbre, y vamos a tener ni más ni menos que de invitado al presidente del directorio de OCE, Milton Machado. 13 de noviembre, 19:30, Hotel Cottage. Allí Milton Machado va a hablar del desafío de OCE en un nuevo escenario de responsabilidad social y ambiental. 13 de noviembre, 19:30, Hotel Cottage, Milton Machado. Son los dos eventos que tenemos ya confirmados para el mes de noviembre. Pero ahora nos vamos a los avances del programa de hoy. El turismo en Uruguay, una industria sin chimenea que genera importantes ingresos al país. Lilian Quechichian, ministra de Turismo y Deporte, realiza un balance de su gestión y los proyectos desarrollados, la situación regional y el posicionamiento en el mercado internacional. Uruguay reconstruye la conectividad tras el cierre de Pluna y la suspensión de la llegada de Iberia. El presidente de la Cámara de Agencias de Viajes, Sergio Bañales, nos dio su punto de vista. La inflación preocupa, analistas advierten por suba de precios. El economista Mario Vergara defendió el nuevo régimen de política monetaria. El presidente del Banco Central asegura que el gobierno debe equilibrar, como los platitos chinos, las variables de inflación, competitividad, empleo y bienestar social. El turismo representa para nuestro país el 7% del Producto Bruto Interno, una cifra muy importante para lo que es la actividad de nuestro país. ¿Y quién mejor para conversar sobre este tema y sobre otros en cuanto a la temática del turismo que la ministra de Turismo y Deporte, Lilian Quechichian, a quien le damos la bienvenida? Muchas gracias, Lilian, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, un gusto. Bueno, el tema del turismo, algo que se ha convertido en un poco el símbolo de nuestro país de cara al mundo, ¿no? Donde ya de repente las distancias se han acortado y donde usted como ministra ha hecho hincapié hace muy poquito en el Día Mundial del Turismo que la conjunción de la actividad público-privada ha hecho que Uruguay lograra un posicionamiento muy interesante en el mercado turístico del mundo. ¿Es así, ministra?
Sí, efectivamente, nos han escuchado más de una vez decir que es imposible hablar de turismo si no hablamos de una buena coordinación y cooperación entre lo público, es decir, lo nacional y lo departamental, y entre lo público y lo privado. Y yo creo que ahí, en estos últimos años, ha habido un avance sustantivo en el Uruguay que se junta, te diría, con el papel y la ubicación institucional que el turismo ha ido logrando en la sociedad uruguaya. Nosotros siempre decimos que este es un país muy agroexportador, sin duda, y ojalá lo sigamos siendo, muy industrial, y por suerte buena parte del parque industrial se ha ido reconstituyendo después de las sucesivas crisis, y siempre tuvo con los servicios una mirada un poco de costado. Y yo creo que ese es el cambio cultural de verdad más grande que hemos tenido cuando hablamos del Uruguay productivo, es decir, el turismo y los servicios, dentro de los servicios el turismo en particular, como un gran dinamizador de la economía, y hoy, como ustedes saben, como las cifras lo indican, la actividad individualmente analizada, la de mayor ingreso de divisas al Uruguay. Sí, cuando hablamos de cifras a veces la gente se entrevera un poco, pero Cierto. Hay una cifra que es muy gráfica, ¿no? Nos visitan 3 millones de personas, o sea, más o menos la población que tenemos. 3 millones contabilizadas. Tenemos unos 300.000 aproximadamente en la frontera seca con Brasil, que al no hacer migraciones no están en esa contabilización. Es decir, hoy estamos, y bueno, y el crucerismo, ¿verdad?, que son casi otros 300.000. Estamos, yo te diría, en la misma cifra o un poco más de visitantes que de habitantes, y integramos el selecto grupo de 10, 12 países en el mundo que tienen la misma cantidad de turistas que de habitantes. Ya vamos a estar recorriendo las distintas formas o las distintas ofertas que tiene Uruguay en materia turística, pero es indispensable hablar de turismo y pensar en el agua, ¿no? El 80% aproximadamente de la oferta turística está asociada justamente al agua. Y usted también en los últimos tiempos ha hecho hincapié sobre la defensa, ¿no?, del agua como un valor agregado que tiene nuestro país en materia turística. Sí, sin ninguna duda. Este año la OMT, justamente una de las temáticas, cada año para el Día Mundial del Turismo, hay una temática diferente. En algún momento fueron el turismo y las mujeres, en otros momentos tuvo que ver con la sustentabilidad en general. Este año era el agua como un elemento indispensable para el desarrollo del turismo, y en el Uruguay sin ninguna duda. Bueno, el planeta, ¿no?, en general, sin duda, una buena parte del planeta es agua, pero Uruguay tiene la particularidad, nosotros lo decíamos ese 27 de septiembre, que estamos sobre una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, el acuífero Guaraní, que sin duda compartimos con Brasil y con Argentina, y desde la región termal a toda la costa uruguaya, bueno, buena parte de la oferta turística está asociada sin duda al uso del agua en sus diversas formas de ocio, de recreación, de esparcimiento. Sí, sin duda que las playas sin duda uruguayas son famosas, las playas, ¿no?, y las termas. Y las termas también, por suerte también en este último tiempo, efectivamente con servicios de mayor calidad, que era una de las demandas que tenía la región termal, sí, indudablemente, inmersas en un programa de turismo sostenible que el Uruguay tiene hacia el 2020. Y cuando hablamos de sostenibilidad, una de las líneas de trabajo es sin duda el cuidado de un bien que es esencial para los habitantes de cualquier país, y hemos visto imágenes terribles de los lugares donde el agua potable no le llega a la sociedad, y sin duda un recurso indispensable para los visitantes, y junto con eso valor agregado que tiene Montevideo y que tiene buena parte del Uruguay, con su saneamiento, con su bromatología confiable, es decir, conjugan un conjunto de valores agregados que tiene el Uruguay cuando habla de seguridad. Exacto. Para los visitantes que llegan. Sí, porque uno cuando proyecta de repente ir a conocer lugares que son paradisíacos, de repente está el alerta o la advertencia, miren que no hay agua potable, no consuman. Te recomiendan, use la botellita de agua para lavarse los dientes. Bueno, aquí esa recomendación no la hacemos.
por suerte no, tenemos agua potable, tenemos, vuelvo a decir, bromatología confiable, tenemos guardavidas profesionales. A veces cuando habla de seguridad, la gente solo lo reduce al arrebato que sucede en cualquier parte del mundo. Uruguay es seguro por todas estas cosas, pero en primer lugar por la calidad de su agua potable. Ministra, dejamos lo natural y vamos a las inversiones. ¿Qué rol ha jugado la ley de inversiones, por ejemplo, aprobada en este periodo en lo relacionado al turismo? Yo creo que esencial. Para el Uruguay todo, para ese crecimiento hemos tenido la mayor inversión extranjera en la historia del Uruguay, y cuando uno habla de inversión extranjera se olvida muchas veces de que eso nos trajo más trabajo, más puestos de trabajo, y hoy el Uruguay tiene ese 6% de desocupación que es como un sueño, ¿verdad?, que hemos tenido después de haber pasado tantos años en donde el trabajo era la principal preocupación de los uruguayos. Hoy esa inversión nacional y la inversión extranjera juega un papel importante. La ley de inversiones ha sido una herramienta fantástica y ha tenido el Uruguay y su equipo económico la sabiduría de ver que también precisábamos un capítulo de esa ley de inversiones vinculada al turismo. Y el capítulo de turismo, que no es estático, porque muchas veces se habla de, bueno, hay las inversiones, le damos tanta exoneración a los que vienen de afuera, nosotros la hemos ido modificando. En los primeros años, cuando el problema era el trabajo, le dábamos más puntaje a los proyectos que tenían más puestos de trabajo. Hoy le damos más puntaje a los que tienen más trabajo de calidad y a los que se invierten en departamentos no tradicionalmente turísticos. Ha sido una herramienta para captar inversiones, pero también para mejorar la calidad del empleo y la descentralización y la oferta en todo el territorio que hoy el Uruguay tiene. El año pasado, de los 68 proyectos que se analizaron de inversiones turísticas, casi una docena estuvieron situados en el interior del país. Y ese, yo creo que tú decías, un balance de la gestión. Cuando uno pasa raya, hoy ve que en el Uruguay se habla de turismo en los 19 departamentos y hasta en pequeñas localidades como Nuevo Berlín, como San Javier, como Belén, como Constitución. Y eso, bueno, ese es un cambio muy, muy fuerte en esta actividad. Ministra, evidentemente que está la inversión pública, la inversión del Estado, pero cuando uno analiza un poco la infraestructura, lo que ofrece Uruguay, ¿no?, al extranjero, y más allá de los argentinos, los brasileños, la región, que de eso ya nos vamos a ocupar, el extranjero que viene de lugares un poquito más sofisticados y que de repente exige un poco más acá. ¿Cómo estamos en materia hotelera, en materia de restaurantes? ¿Cuál es la proyección que hace y el balance a la vez que hace usted como ministra de Turismo? Yo creo que los servicios han ido mejorando mucho su calidad y eso no quiere decir que no tengamos que seguir teniendo un ojo permanente en la capacitación de las personas, en idiomas, en la calidad de los servicios. Hoy Uruguay tiene, desde la enseñanza privada y desde la propia UTU, que ha sufrido una transformación profunda en las tecnicaturas vinculadas a turismo, a gastronomía, a gestión de agencias de viaje, un número muy importante de jóvenes capacitados. Yo te diría que nos falta a veces que el empresario comprenda el valor de tener un recurso humano calificado, al que capaz que hay que pagarle un poquito más de salario, y a veces el empresario opta por pagar un poquito menos y tener a alguien sin capacitación. Entonces ahí todavía nos falta hacer un trabajo fuerte, aunque hay un número importante de empresarios que han ido se dan cuenta que esa es la mayor inversión de promoción. Hoy tenemos turistas que se informan, hoy tenemos turistas, nosotros lo hemos dicho más de una vez, las marcas ya no son dueños de sus marcas, porque alguien se mete hoy en cualquiera de las redes que hay en el mundo y mira qué dicen los usuarios de ese hotel, o de esa línea aérea, o de ese restaurante. Y eso realmente es una inversión que los empresarios tienen que hacer sabiendo que es la principal promoción, la calidad del servicio que dan. Yo creo que Uruguay ha avanzado mucho, yo creo que la llegada de algunas cadenas internacionales y que van a seguir llegando, como Hyatt, como Hilton, como Sofitel, ya teníamos Sheraton, Radisson, que tienen pautas internacionales, le ha hecho mucho bien al Uruguay, pero es una tarea permanente.
Ministra, evidentemente que las cifras y el desarrollo que ha tenido el turismo en la última década es inobjetable, pero también en los últimos tiempos han aparecido unos nubarrones. Si me espera unos minutitos nada más, hacemos una breve pausa. Con mucho gusto. Y nos vamos a ocupar de ese tema. Con mucho Ya gusto. volvemos. Segundo bloque de Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y también para el mundo. Y seguimos conversando con la ministra de Turismo y Deporte, Lilian Quechichán, que nos acompaña desde el comienzo del programa, hablando, como lo decíamos, de cifras que son alentadoras, sin lugar a dudas. Pero en el último año, en los últimos tiempos, si bien los resultados son positivos, están dentro de un contexto crítico, ¿no? Ha habido un descenso en cuanto a la cantidad de visitantes que vinieron a nuestro país, eso por algunos temas que ya vamos a analizar junto a usted. Evidentemente que los operadores también han manifestado alguna preocupación por la poca reserva que hubo a principios de este mes de octubre, en ese fin de semana largo que los argentinos generalmente utilizan para venir a hacer las reservas de cara al verano. Brevemente, ¿cómo observa esta situación y cuál es la expectativa que tenemos para el próximo verano que ya está ahí a la vuelta de la esquina? A mí me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Hay que ver con qué nos comparamos. Después podemos hablar del contexto regional y podemos hablar incluso de algunos otros mitos que han estado unidos a los buenos resultados de Uruguay. Pero lo primero, entre el 2005 y el año pasado, Uruguay captó 1 millón de turistas más. En el 2005 había 1.700.000, 1.800.000 y el año pasado, ya en un contexto regional complejo, tuvimos 2.850.000. Entonces, lo primero que me gusta aclarar es, en estos últimos años Uruguay ha ganado 1 millón de visitantes más. Es cierto que el año pasado, producto de la situación de desestímulo que sufrieron los argentinos, especialmente con el cepo al dólar, con las limitaciones para el uso de tarjeta, perdimos unos 70.000 argentinos y bajaron el gasto. Indudablemente esa es una realidad. De cualquier manera es infinitamente superior a la que teníamos hace 4 o 5 años. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces para minimizar ciertos éxitos de algunas políticas públicas se habla del viento de cola que ha tenido el Uruguay, es decir, prácticamente que nos sentamos en los ministerios a esperar que la gente o comprara la carne o comprara la lana o viniera a hacer turismo. Y eso en el turismo no ha sido así. Nosotros tuvimos 4 años de bloqueo de puentes, tuvimos un precio del barril de petróleo que impactó dramáticamente en las compañías aéreas y hemos tenido las medidas disuasivas, especialmente en nuestro principal mercado emisor, que es la Argentina. Por lo tanto, viento de cola no. Lo que ha habido, me parece, parte de un equipo, de una decisión de un equipo que también el 27 de septiembre yo me encargué de destacar, porque creo que es la principal fortaleza que tiene el Ministerio, políticas acertadas y un buen trabajo con el sector privado. Es cierto que perdimos algunos argentinos, pero también es cierto que mantenemos una altísima fidelidad, no solo en la temporada, no solo el año pasado, sino que este año, ya en los primeros 6 meses, largamente superaron el 1 millón de visitantes los argentinos. Y eso es una buena cifra en cualquier parte del mundo. Sin duda. Ministra, me consta que cuando ocupaba la subsecretaría de Turismo, como ahora como ministra, su diálogo con los operadores privados ha sido permanente. Creo que los propios operadores lo admiten, que nunca habían tenido el diálogo con el Ministerio de Turismo de los últimos años. La invito a escuchar a Sergio Bañales, que es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, que justamente habla de la caída de unos cuantos miles de argentinos
en su visita, en su veraneo aquí en Uruguay, como así también de otro tema del cual nos vamos a ocupar, el tema del cierre de Pluna, pero con la buena noticia de estos últimos meses de la apertura de Alas U o Alas Uruguay a partir de marzo. Escuchamos a Sergio Bañales, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. Sí, los uruguayos indudablemente tomaron esta opción de Buenos Aires y extra Buenos Aires también, porque ya que el uruguayo estaba yendo a Buenos Aires, muchas familias decidieron irse unos días más a otras partes de Argentina, porque la moneda obviamente lo permitía y le permitía al turista, diríamos, desembolsar un poco más de dinero. A nosotros nos afectó, sí, a Uruguay afectó. Y ahí afectó en los dos, en el emisivo y en el receptivo. El emisivo porque Argentina vino a sustituir quizás algunos destinos más lejanos, tipo Brasil, en algún aspecto Chile también. Entonces, como que la vedette fue Argentina, y esa situación ayudaba mucho al visitante, al turista. Entonces, de esa forma es que nosotros tuvimos que tratar de buscar otros caminos, ¿no? Y al receptivo también, porque lo que estaba haciendo, todas esas medidas, lo que hacían era desmotivar o de alguna forma tratar de no permitirle al argentino salir muy fácilmente del país, sino que le pusieron trabas. Y bueno, y la Argentina dice que no era, el gobierno argentino dice que no era para desmotivar ni para desincentivar, diríamos. Y para mí que sí. Respecto a la próxima reanudación de operaciones de Alas Uruguay, en este caso, ¿qué expectativas tienen las agencias de viaje con esto? Nosotros somos el cliente más importante que pueda tener una línea aérea, porque se venden en este país a través de las agencias de viajes más del 70% de los pasajes aéreos. Por lo tanto, somos el mejor cliente que tiene una línea aérea. Alas U para nosotros es de suma importancia que llegue al mercado con fuerza y que salga con ganas de competir, porque estimamos que hay niveles tarifarios que están altos todavía. Todo esto es producto de lo que pasó con Pluna el año pasado. Entonces hay líneas aéreas que inclusive tienen una especie de cuasi monopolio en algunas rutas. Entonces lo importante aquí es tener a alguien que les compita. Por lo tanto, Alas Uruguay para nosotros es una muy buena cosa que pase. Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se pueda y queremos que no solamente tener una línea aérea bandera o una línea aérea uruguaya, sino que también lo que queremos es una línea aérea competente y que pueda ayudarnos en lo que es y a nosotros y al consumidor, ¿no? al cliente, al viajero. Entonces de esa forma vamos a poder juntos beneficiarnos y ofrecer paquetes mucho más accesibles a ciertos mercados que hoy día inclusive se adjudican, los paquetes se le adjudican a la agencia de viaje que los está vendiendo caros, pero no es así, porque a veces cuando usted saca la cuenta el 70% del paquete corresponde a la tarifa aérea. Y sin lugar a dudas que las medidas restrictivas que ha aplicado Argentina son una realidad, pero también es una realidad que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Turismo ha aplicado acciones para contrarrestar estas medidas restrictivas. ¿Qué se ha hecho y qué se piensa hacer? Bueno, en primer lugar, vinculado a las líneas aéreas, que también ustedes nos han escuchado siempre decir, en este continente habrá turismo si hay líneas aéreas. No somos Europa, donde alguien se toma un tren en una punta y puede recorrer toda Europa en tren. Aquí necesitamos de los aviones y en ese sentido yo creo que la medida tomada hace ya unos meses por el Poder Ejecutivo, equilibrando el precio del combustible al mismo precio que tiene la región, que era parte de las dificultades que podíamos tener, ha sido un avance muy grande. Y desde el punto de vista del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía, ustedes saben que hemos prorrogado un paquete de medidas que teníamos, que lo pensamos para la temporada pasada y que lo acabamos de prorrogar hasta el 31 de julio del año que viene, del 2014, que es la devolución de IVA a las compras turísticas, es decir, la hotelería ya está exenta de IVA, pero a los restaurantes, a las fiestas, los eventos, el alquiler de coches, sumado
al tax free que Uruguay ya tiene hace más de 2 años y que también tiene devolución de impuestos a compras de alimentos, bebidas, ropa de cuero, ropa de lana, artesanías, que me parece que cuando haga la cuenta el turista, Uruguay va a seguir estando muy competitivo. En cuanto a la conectividad, ministra, ¿cómo ha sido la salida tras el cierre de Pluna? Bastante traumático, fue en los días previos a unas vacaciones de invierno. Recuerdo que ese tema golpeó, pero ya hoy por hoy tenemos la realidad de Alas U, que comienza a volar en marzo. Más allá de esto, también sabemos de las gestiones con otras aerolíneas de otras partes del mundo. Bueno, a ver, varias aclaraciones también, porque es bueno mirar el escenario, no solo el cercano. Uruguay, porque parecería que la pérdida de conectividad en el Uruguay comenzó con el cierre de Pluna. Y eso no es así. Uruguay perdió en la década de entre el 80 y el 90, y en la década del 90, casi todas las líneas aéreas internacionales que llegaban al Uruguay. Las perdió, se fueron del Uruguay. La propia Air France, que acaba de volver, ya hace más de 13, 14 años que había dejado de venir al Uruguay. Entonces, el cierre de Pluna sin duda fue un sacudón por el momento en el que se dio, y nosotros como Poder Ejecutivo nos golpeó mucho como Ministerio de Turismo, pero compartimos la decisión tomada por el Ejecutivo de que había que cortar una sangría que realmente era ya imposible de seguir controlando. Y junto con eso, porque se habla solo de Pluna, Sí. A los pocos meses hubo el anuncio de Iberia, porque las líneas aéreas en el mundo están en crisis, porque hay más de 54 líneas aéreas que han caído en estos últimos años en el mundo, es decir, no es un fenómeno solo de la región. Después yo podría opinar sobre cómo fue tratada Pluna cuando tanto se habla de políticas de Estado, ahí tengo mi opinión, pero eso, bueno, capaz que hoy ya es tarde para plantearla, pero en realidad inmediatamente sí tuvimos una recuperación de la conectividad con las líneas más rentables, que son las del puente aéreo, una muy buena conectividad recuperada también con Chile, con Paraguay, con Brasil. Tuvimos una muy buena respuesta de las compañías que estaban trabajando en Uruguay, no las voy a nombrar porque no me quiero olvidar de ninguna, pero las que hacen la ruta con Santiago, la ruta con Paraguay, las rutas con Brasil, que inmediatamente pasaron, en algunos casos duplicaron su capacidad de frecuencias. Y bueno, y pensando en Europa, ahí sí fue dramático, porque nos quedábamos sin conectividad transatlántica. Y la verdad que yo creo que la buena imagen del Uruguay, un buen trabajo que hicimos en forma conjunta el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Turismo, logramos, y nosotros ahí realmente jugamos un papel, Benjamín Liberoff y yo, en la Feria de Turismo de Madrid, en donde iniciamos los contactos con Air Europa. Logramos que Air Europa llegara, y hoy han visto en estos últimos días algunas notas que se le han hecho al señor Hidalgo, que es el propietario de esa línea, que dice que la línea Madrid-Montevideo es la más rentable de su compañía. Lo dice él, no lo decimos nosotros. Más bien, bienvenido sea. Bienvenido sea. Y junto con Air Europa volvió Air France en un vuelo combinado con Ezeiza. Por lo tanto, hoy tenemos más conectividad transatlántica, y el anuncio de Alas U nos parece que realmente es una buena noticia, porque con Brasil todavía hay algunos destinos que Uruguay tiene posibilidades de mejorar su conectividad. Ministra, me queda muy poquito tiempo, pero quiero hablar de un tema, el turismo social. ¿Cuál es el balance que hace? ¿Se han podido aplicar realmente los proyectos y las ideas que tenían, o todavía queda mucho por recorrer? No, hemos iniciado un trayecto, me alegro la pregunta, porque en la medida en que somos un equipo que considera el turismo como un derecho humano, lo teníamos desde el punto de vista programático, era un compromiso programático, el turismo social ha ido avanzando a pasos agigantados. Hoy tenemos ofertas trabajadas con el BPS para la tercera edad, trabajadas para las quinceañeras. Hicimos una primera experiencia donde viajaron 70 quinceañeras, y hoy ya, este año ya van más de 500 que han ido viajando. Hemos incorporado a las domésticas, a los trabajadores rurales. En estos días estamos trabajando
con el personal que trabaja en algunos lugares con un trabajo muy duro, como puede ser la Escuela Roosevelt, la Escuela Horizonte, en el entendido de que el ocio y la recreación mejora la calidad de vida de la gente. Hemos dado pasos muy importantes y realmente te puedo asegurar que es de las satisfacciones más grandes que hemos tenido en la medida que pudimos llegar a un sector social que nunca había hecho uso de ese derecho humano que nosotros consideramos esencial. Ministra, se nos terminó el tiempo, nos ha quedado muchos temas por recorrer, también está la otra parte que también está en su cartera, como es el deporte. Tenemos allí el próximo año el Mundial de Brasil 2014, no va a faltar oportunidad para una nueva invitación y que de repente destinemos algunos minutos más al deporte. Con mucho gusto, hay mucha cosa para contar de infraestructura, de trabajo con las federaciones, de mejora de la programación del trabajo con los distintos deportes que son más que el fútbol y más que el básquetbol. Un gusto. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a hacer una nueva pausa, luego de la misma vamos a escuchar al presidente del Banco Central, Mario Vergara, que habló de la inflación, habló de los precios, así que vamos a estar recibiendo aquí en piso al periodista Juan Miguel Carsolio para analizar lo que dijo el presidente del Banco Central y también más adelante vamos a escuchar a algunos economistas que nos dan su punto de vista. Seguimos adelante y en este tramo vamos a estar hablando de economía y nos vamos a referir a la presencia del economista Mario Vergara, presidente del Banco Central del Uruguay, que días atrás estuvo en el ciclo Línea de Encuentro en el Hotel Cottage, organizado por Somos Uruguay, donde realizó una exposición. Hizo especial hincapié en una defensa de lo que es el nuevo régimen de política monetaria, pero también destacó la inflación como un aspecto que desentona. Escuchamos a Mario Vergara. Está claro que hay escenarios de turbulencia en donde tener políticas con miras de largo plazo para mitigar riesgos no es factible desarrollar, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un incendio, lo primero que tiene que hacer es apagar el fuego y después pensar cómo recompone la casa o lo que fuera, ¿verdad? O sea, estamos en situaciones en donde hay inflación fuera de control, donde hay descontrol en el sistema financiero, cuando hay entonces temas de la producción que se cae abruptamente y con ella el empleo, los ingresos de las familias, cuando generamos elementos de corridas bancarias, cuando se dan situaciones en las que el ahogo financiero impide ver más allá de los 15 minutos. Es muy difícil tener estrategias de mediano y largo plazo con lógica de enfoque de riesgos. Por lo tanto, el poder desarrollar estas estrategias tiene como precondición la estabilidad. Tiene como precondición el hecho de que las decisiones económicas tomadas en circunstancias de inestabilidad, o mejor dicho, un escenario de inestabilidad, no otorga el mejor escenario para la toma de decisiones. Y por lo tanto uno se tiene que plantear hoy, bueno, estamos en condiciones de tener este enfoque. Y bueno, básicamente nosotros entendemos que el desarrollo de la economía uruguaya, la consistencia de las políticas y los resultados que se están viendo en el terreno económico y social permiten enfatizar la necesidad de un enfoque de manejo de riesgos en la política económica. Cuando uno está atado y el agua es turbulenta, lo más probable es que se ahogue, porque alguna ola lo va a ahogar. En cambio, si uno permite acompañar el movimiento de las olas, ¿sí?, uno tiene la posibilidad de mantenerse a flote. Comparar las experiencias del 82 o el 2002 o todas las experiencias de tipo de cambio fijo, administrado, bandas, tablitas o como le quieran llamar, con lo que sucedió en 2008 con flexibilidad cambiaria, creo que es aleccionador en la economía y la sociedad uruguaya y sus resultados fueron incomparables. Desde el punto de vista de la estabilidad de precios, la flexibilidad cambiaria es relevante, el tener un régimen
de objetivos de inflación, para nosotros también es relevante, y lo demás es instrumental. Si uno usa la tasa de interés, si uno usa la cantidad de dinero como elementos de señal, como herramientas, bueno, será fruto de las circunstancias y del diagnóstico que uno tenga de cuáles de esas herramientas son las más aptas, las más hábiles. Pero no hay que enamorarse tanto de las herramientas. A veces hay que hacer los duelos un poco más rápido, ¿sí? Estábamos como muy acostumbrados a una cosa sencilla, que es decir, bueno, fijemos la tasa de interés. Es un numerito, es muy fácil de comunicar, porque todos entienden un número, ¿verdad? Pero de repente esa escasez de sofisticación no era la necesaria para obtener resultados razonables en los objetivos que uno busca. No hay un único objetivo, ¿sí? Hay gente que a veces mira, no sé, los diarios, los comunicados y demás, y dicen, ahora el gobierno está preocupado por esto. No, ahora el gobierno está preocupado por esto otro. No, el Banco Central en cambio le preocupa esto otro. Es imposible tener una política integral si uno va a hacer una política para cada objetivo. Y creo que también está claro que de nada sirve cumplir un objetivo si se nos desbarrancan los demás. Por lo tanto, la política económica integral con enfoque de manejo de riesgos tiene claro que tiene que estar resolviendo múltiples objetivos a la vez. Las circunstancias irán dando los énfasis. Cuando uno está más cómodo en algunas cosas, cuando de los platitos chinos que todos debemos hacer girar siempre, algunos giran más rápido, uno puede entonces concentrarse en los que giran más despacio. Pero lo que sí tenemos claro es que si nos concentramos en un platito solo se nos van a caer todos los demás. Por eso, desde ese punto de vista, no sé, yo creo que lo que hay que evaluar en todo caso es si está bien que el gobierno o el Banco Central pongan más énfasis en un objetivo o en otro en cada momento, pero siempre con la claridad de que no podemos tener la mirada única en uno solo de los platitos. La inflación, la competitividad, el bienestar social, el empleo, los ingresos, las ganancias empresariales, la inversión, la innovación, las exportaciones, el elemento clave que es la inversión. O sea, acá tenemos que estar viendo todos los objetivos a la vez. Y a veces uno tiene que poner más énfasis en unos que en otros. Creo que está claro que en las condiciones actuales, la variable que de alguna manera, entre comillas, desentona un poquito, es el 9% de inflación. Por eso, desde ese punto de vista, ¿por qué tiene que ser sorpresa que el Banco Central diga que hoy por hoy, en el centro de sus preocupaciones, está la estabilidad de precios? Allí escuchábamos a Mario Vergara en su exposición en el Hotel Cottage en el ciclo Línea de Encuentro, una exposición que generó muchísimas repercusiones, fundamentalmente por ese ejemplo que dio, ¿no? Los platitos chinos. Y recibimos con muchísimo gusto nuevamente aquí en Somos Uruguay TV a Juan Miguel Carsolio. Muchas gracias, Juan Miguel. Un gusto estar de vuelta acá, Sergio. Sí, la verdad que dieron para hablar los platillos. Fue un ejemplo bastante gráfico. A veces estos temas económicos son un poco complejos de transmitir y me parece que más allá de algunas críticas que incluso recibió Vergara por ese ejemplo, es bien ilustrativo. Hay que mantener distintos equilibrios a la vez y hay que hacer girar los platitos. Y el que va más despacio de repente es el que hay que hacer girar. Y sí, con lo que ha pasado en los últimos meses, la inflación volvió a ser el eje central, si se quiere, de preocupación, porque es una inflación que se ha mantenido durante mucho tiempo por encima de los objetivos fijados por el Banco Central. Prácticamente a lo largo de todo este periodo de gobierno no se ha logrado colocar esa inflación dentro de ese objetivo. Igual está un poquito por arriba, ¿no? Y nunca se ha llegado a descontrolar. Eso también lo decía Vergara y me parece importante destacar. El gobierno tiene un objetivo o un techo extraoficial que es no llegar a los 2 dígitos y en este momento la inflación está un poquito por arriba del 9% y por eso resurgieron esos temores, aunque también hay señales de cierta desaceleración en lo que es el aumento de los precios. Habrá que ver qué pasa con esta ronda de negociación colectiva que se está llevando adelante en estos días, pero teniendo en cuenta la suba que ha tenido el dólar en el último tiempo y que ha ayudado a mantener la competitividad, yo diría que el escenario
todavía no es de riesgo alto de llegar a ese 10% y el gobierno puede tener todavía también algunas bajo la manga antes de fin de año para evitarlo. Sí, el mensaje de Vergara era, sí, nos preocupa, lo vemos con atención este número, esta cifra en cuanto a la inflación, pero no dramaticemos. Efectivamente. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje y creo que va en línea con lo que piensa buena parte de los economistas que habitualmente son consultados por los distintos medios. Algunos hacen más énfasis en la pérdida de credibilidad que viene teniendo el Banco Central por no alcanzar el objetivo. Otros, y Vergara también hacía referencia a eso, al cambio del instrumento de la tasa de interés de referencia, que de alguna manera es el precio del dinero, para explicarlo fácilmente, que se ha cambiado por los agregados monetarios, que es un sistema un poco más complejo y que en definitiva lo que hace es influir en la cantidad de dinero circulante, y eso de alguna manera también le pone precio al dinero, pero es más difícil de ver. Y también el propio Vergara ha reconocido en los últimos días que, bueno, se está en los primeros meses, esta nueva herramienta se está usando más o menos hace 3 meses y por lo tanto también hay que hacer ajustes. Hay quienes dicen que el dólar se ha mostrado muy volátil en este trimestre también por este cambio, pero lo cierto es que el objetivo que se trazó el gobierno hace 3 meses de permitir que el dólar subiera un poco y acompasar así lo que está pasando en el mundo. Este es un fenómeno que tiene mucho más que ver con lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa acá en Uruguay. Bueno, el objetivo se cumplió más allá de esa volatilidad y de esa inflación que sigue un poco escapada del objetivo, que recordemos, para este año era entre 3 y 7%, sí. Para el año que viene es entre 4 y 6%, y está en 9, ¿no? El medio de esos rangos es 5, está un poco alejado, pero todavía bajo control. Juan Miguel, vamos a hacer la última pausa. Vamos a estar escuchando después de la misma, en el tramo final de Somos Uruguay TV, la opinión de algunos economistas y contadores del ámbito privado que justamente presenciaron la exposición del presidente del Banco Central y dan su punto de vista respecto a este tema. La pausa y enseguida volvemos. Tramo final de este programa, el 4º capítulo de Somos Uruguay TV, aquí a través de BTV para todo el país y también para el exterior. Seguimos hablando de economía y algunas de las apreciaciones que se hacen, Juan Miguel, es que en agosto y septiembre se notó la falta de pesos. Efectivamente. ¿Qué significa eso? Bueno, es justamente esto que manejábamos. Ya el Banco Central no maneja el valor del dinero, sino de alguna manera la cantidad de dinero circulante. Claro, no lo maneja solo el Banco Central eso, también algunos bancos de plaza, y de hecho las autoridades han manifestado en los últimos días que algunos bancos jugaron con la cantidad de dinero que había circulando y retuvieron parte de esos pesos para que las tasas efectivamente subieran. Tiene esto que ver también con cómo se manejan esos agregados monetarios y cuál es el uso o el manejo que hace el Banco Central de esto. Pero en definitiva, y pensando también en el objetivo inflacionario, es como jugar con línea de 3 o con línea de 4. Lo importante es cómo termina el partido, ahí está. No tanto cuál es la táctica, digamos, para llegar al resultado, ¿no? Bueno, en esto de la economía pasa un poco lo mismo. Se puede usar la tasa, se puede usar los agregados monetarios, pero lo importante es si se alcanza o no el objetivo. Allí es donde algunos señalan que debería apretarse un poco más, incluso la cantidad de dinero circulante, para que en este fin de año no se dificulte el aumento que han tenido los precios en el último tiempo. Lo escuchábamos al presidente del Banco Central, Mario Vergara, que hablaba que entramos en una zona de preocupación, más allá de no dramatizar, pero el tema de la suba de precios le importa al Banco Central. Bueno, hablaron 3 economistas muy prestigiosos, a quienes le agradecemos participar en este programa. Vamos a escuchar qué decían acerca de los conceptos vertidos por el presidente del Banco Central en línea de encuentro. Bueno, es una preocupación que es muy sano que tenga el Banco Central, está en la Carta Orgánica del Banco Central que tiene que defender la sanidad de la moneda. El tema es que uno a veces se pregunta si basta con las medidas que pueda tomar el gobierno en materia monetaria, si las mismas no están acompañadas de una prudencia fiscal y en este caso una política de ingresos o política salarial acorde con, bueno, una nueva coyuntura económica, un mundo con menos viento a favor, en fin, con mucha más cautela que las que se tenía hasta ahora. Está difícil jugarse a un pronóstico porque por un lado uno dice, bueno, ya se acabó
acabó ese tiempo de ingreso de capitales fuertes, pero también es cierto que hacia el año que viene es probable que nuevamente los países emergentes seamos otra vez atractivos, pues las tasas de interés internacionales van a seguir bajas por un tiempo, y porque no lo hemos hecho tan mal. O sea, somos países que nosotros internamente somos criticones, que el déficit, que todo, pero a nivel internacional somos países mirados como que somos serios. Entonces es muy probable que en el 2014 de nuevo tengamos, por suerte, a los capitales internacionales volviendo a estos países. De cualquier manera no se puede olvidar, la fiesta uno nunca, no la puede hacer eternamente con plata ajena, y tiene que ajustar la economía y tiene que producir en forma más eficiente y no estar basando la competitividad solamente mirando el tipo de cambio. La competitividad también es si somos eficientes, si somos caros, si somos burocráticos, si tenemos muchos impuestos, si tenemos muchas distorsiones en el comercio exterior. Nosotros en la FIL pensamos que está bien, es una buena preocupación y pensamos que, bueno, que el gobierno, en particular el Banco Central, está trabajando en forma adecuada. Hay matices o los analistas tenemos algunas observaciones a cómo está ocurriendo todo, pero bueno, que pensamos que hay que hacer algunos ajustes vinculados a, no al fondo, sino que de lo que está haciendo hoy el Banco Central, sino al grado de información y esa actitud con la cual los analistas y el mercado necesita recibir la información para interpretar correctamente, ¿no? ¿Te parece que está limitado eso? No, no es un problema de limitación, es un problema que el banco también es verdad que está aprendiendo, está en las primeras etapas de este nuevo proceso de definición de la política monetaria y hay algunos elementos que seguramente habrá que profundizar para poder comprender mejor lo que está ocurriendo. Hay algunos efectos no previstos, secundarios, respecto a cómo se está instrumentando, que está impactando de repente un poco de más sobre el valor de las tasas en pesos de interés, o sobre cómo operan los operadores primarios en el mercado, que le está generando ciertas dificultades, que creo que va a haber que contemplarlo en el futuro a los efectos de seguir en el camino de esta política, ¿no? Es la preocupación que tenemos todos y sobre todo cuando nos miramos desde fuera, el talón de Aquiles que hoy tenemos a nivel economía es que la lucha persistente que tenemos a nivel de inflación y que es el indicador un poco que está por fuera del control de las políticas de gobierno. Acaba de anunciar el Fondo Monetario Internacional que sigue viendo también la pauta de inflación un poco alta, por encima de las perspectivas de las autoridades. Y bueno, es el flagelo que está tratando de combatir las autoridades, pero es el gran talón de Aquiles de todo el sistema. Tenemos mucha demanda por consumo, tenemos una inflación de salarios que tendría que ser revisitada en cuanto a agregar un componente de productividad para que no sigan indexándose permanente y siga indexándose por un componente de productividad por sector, de forma de empezar a recuperar competitividad, que es el otro talón que tenemos. Y cuando uno nos ve en contexto, yo trabajo mucho en comparación a otras geografías para instalar negocios, búsqueda de inversiones para instalar, y muchas veces nuestros puntos débiles pasan por ahí, ¿no? De que nuestros salarios están dejando de ser competitivos en la región, en el mundo por supuesto, y el componente productividad es el que todavía no hemos sabido traducir a nivel de ecuación de negocios, a nivel de sindicatos, a nivel de empresarios, a nivel de gobierno, para que entre todos lograr una especie de pacto que nos permita empezar a crecer, pero de una forma sustentable, no solo crecer por crecer, porque esto dispara inflación, dispara la distorsión de los precios de la economía. Crecimiento, pero también estancamiento del nivel salarial, Juan Miguel. Eso era lo que revelaban, por lo menos desde su óptica, estos economistas. Claro, porque en última instancia el aumento de los precios, lo decía el presidente Mujica esta semana, a los que más afecta es a los trabajadores de menores ingresos y sobre todo cuando los precios que aumentan, como ha pasado este último año, son algunos de los más volátiles, por ahí las frutas y las verduras, los alimentos, las bebidas, bueno, el caso de la yerba ni que hablar, ¿no? Sí. Lo que ha pasado con los combustibles, pero además hacían referencia a elementos que exceden la política monetaria, donde el Banco Central no tiene tanto para hacer como es la política fiscal, como es la política salarial, ¿verdad? Esta ronda de negociación colectiva y lo que el gobierno define en el presupuesto, que por supuesto lo hace el equipo económico, ¿verdad? Pero no tiene que ver directamente con la política monetaria, que incluso algunos entienden que fue usada a lo largo de este periodo
al extremo para controlar la inflación porque de alguna manera se soltó un poco más la cuerda por los otros lados. Lo que parece ocurrir hoy es que esa cuerda no da para mucho más y porque la política monetaria tiene que cambiar su función en este momento para compasarse a esto que está ocurriendo con el dólar a nivel internacional, porque si no está esa posible pérdida de competitividad que afecta a las exportaciones, pero también, por ejemplo, al turismo. Los operadores turísticos te van a decir enseguida que peor que los puertos contados es la diferencia cambiaria con Argentina. Claro. Ese es el verdadero puente. Entonces el gobierno tiene que acomodar un poco el cuerpo a una circunstancia internacional que es distinta, siempre hablando de una situación que creo que bien lo aclaraba Vergara, es muy distinta por varias razones a la de 1982 y a la del 2002. No se puede esperar en el futuro cercano una crisis de esa magnitud de ninguna manera. Brevemente, de aquí a fin de año el dólar va a seguir oscilando. Sí, la mayoría de los economistas lo ubican en el entorno de los 22 pesos para fin de año, aunque también dicen que es más fácil pronosticar el dólar en 2015 que de acá a 3 meses, porque esa volatilidad que está teniendo en este momento particular y la incertidumbre de lo que puede pasar en el resto del mundo, en Europa y en Estados Unidos, bueno, también hace que no dependa del todo de lo que pueda pasar acá en casa, ¿no? Juan Miguel Carsolio, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente y no va a ser la última seguramente porque ha tenido muy buena repercusión tu presencia. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cuarta entrega de Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y también para el exterior. En 7 días los esperamos aquí con una nueva propuesta de esta apuesta que hacemos a resaltar lo que es la actividad, el desarrollo, tanto público como privado de nuestras empresas. Ha sido un placer, nos reencontramos en una semana. Auspició este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata.